Hace unas semanas atrás comenzamos un capítulo que llamamos los procesos divinos. Esos eventos, esos momentos, esas circunstancias que Dios usa para ir, como lo definimos en el título, para ir procesando algunas cosas dentro de nosotros, para que asimilemos ciertas cosas que Él tiene con nosotros, procesos divinos. Y hemos avanzado ya en varias cosas con relación a esto. A propósito, si llega por primera vez, recuerde ahí en nuestra página de Facebook, Pastores Ángel y Marcela, usted puede ponerse al día, adelantarse hasta donde vamos ahora. Pero hace 2 semanas atrás comenzamos a ver cómo vencer el miedo a los gigantes que pretenden atemorizarnos, ¿no? Vimos que uno de los grandes sentimientos que nos paralizan, que no nos dejan avanzar, es el temor. El temor. Y esto es bien interesante por su naturaleza subjetiva. Hay ciertas cosas que a uno no le generan ningún tipo de... Pero uno a veces habla con otro y dice, no, es que frente a esa circunstancia yo no puedo, yo me paralizo. Y esto resulta muy subjetivo, por eso en últimas el enfrentamiento termina siendo personal. Porque hay cosas que a uno no le causan ningún tipo de dificultad, de miedo, pero a otras personas literalmente puede paralizarlos. Entonces, después de mirar cómo el miedo paraliza muchas veces los procesos de Dios, los extiende más de la cuenta porque no avanzo, nos hicimos la pregunta, ¿cómo vencer el miedo a los gigantes que pretenden paralizarnos, atemorizarnos, ¿cierto? Y ya hemos avanzado en 2, 3 cosas. Lo primero que dijimos es, nunca olvides quién eres. Nunca olvides quién eres. Entonces el desafío es, mientras hay muchos queriendo ser como otros, imitar a otros, no podemos olvidar quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? A veces queremos ser como muchos son y nos olvidamos lo que ya somos en Cristo Jesús. Esa fue la primera cosa que aprendimos. Ojo, nunca olvides quién eres. Y recuerda que nuestra identidad está definida por la relación con nuestro Padre, por la familia en que hemos sido puestos, el cuerpo de Cristo, y por el Rey que nos gobierna, la soberanía absoluta de nuestro Señor. La segunda cosa que aprendimos es que debemos evitar hablar el idioma del temor. Hablar el idioma del temor, ¿no? Y todo el mundo en Israel hablaba Goliat. David aparece y habla a Dios. David habla del Dios de Israel, de los ejércitos del Dios de Israel. Todo el mundo hablaba Goliat, ¿cierto? Pero dijimos, ojo, no confundamos el hablar Cristo a hablar el lenguaje del positivismo, que es una corriente que es bastante promovida en la sociedad de hoy, ¿cierto? Habla positivo, confiesa positivo, levántate y repite esto, repite lo que quieres y todo lo demás. Y establecimos la diferencia, ¿no? En el lenguaje positivo, yo vivo repitiendo lo que quiero que me ocurra. En el lenguaje del cielo, yo vivo declarando lo que Dios en Cristo ya hizo. ¿Sí ves? Es completamente distinto. Parece igual, tiene cierta similitud, pero en su esencia es diametralmente diferente. Entonces, no olvides quién eres, evita hablar el idioma del temor. Y la tercera cosa que vimos es, ¿me la recuerdan? A ver, procura ver lo que otros no ven. En Israel todos veían a Goliat. Lo veían con tanto detalle que sabían cosas, hasta la más mínima, sabían describir el broche de su armadura. Eso todos se lo sabían.
porque solo veían la amenaza que estaba delante de ellos. Cuando David aparece, David puede ver más allá de lo que la visión natural nos permite, y ese es el desafío. Ahí es donde está el gran desafío. Poder ver más allá de lo que otros ven. David ve los ejércitos de Dios que están ahí presentes en el valle y que tienen el control. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos entender que cuando enfrentamos una amenaza, no hay manera de que seamos derrotados, a menos que nosotros mismos de antemano facilitemos la derrota. Pero si tú tienes claro quién eres, declaras lo que Dios en Cristo ya hizo y aprecias el poder de Dios manifestándose, lo único que vamos a cosechar es la victoria del Señor. Amén. Pero vamos a sumar un par de cosas más hoy. Entonces, acompáñame ahí al versículo 31, por favor. Versículo 31. ¿De qué capítulo? Bueno. ¿De qué libro? Bueno. Yo no los dije a ver si de pronto estaban conectados. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 31. ¿Listos? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Ese él a quién se refiere? A Goliat, al enemigo, a la amenaza. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. ¿Cuál es este aspecto? Vamos a llamarlo así. Individualiza tu compromiso. Otra vez. O si quiere, colóquelo de otra forma. Asume un compromiso individual. Lo que quiero enfatizar aquí es esa expresión que David declara una vez llega a la presencia de Saúl. Todo el mundo está a la expectativa. ¿Quién va a salir a pelear con ese tipo? Él está pidiendo que salga uno. Saúl es el que, yo pienso que el que más temor tenía. Me va a tocar, ¿cierto? Y de pronto aparece David y le dice: relájense. Y nota, David asume individualmente el compromiso de ir. David no llega alborotando la avispera y dice: uy, hermano, ¿y cómo vamos a dejar que este tipo insulte al Dios de Israel, a los ejércitos del Señor? A ver, levántense, vayan. No. Animémonos y vayan. No. David dice: tu siervo irá. En este aspecto, individualiza tu compromiso. Si algo atormentaba al ejército de Israel en ese momento, a cada persona era la posibilidad de ser escogido para la confrontación. Porque si todos son del ejército, el rey podía decir y llegar y: venga usted, vaya. El rey podía hacerlo. Si tú eres del ejército, estás a disposición de tu comandante en jefe para que diga quién es, ¿cierto? Pero todo el mundo estaba ahí como con el asunto: ay, Dios mío, que salga alguien, ¿cierto? Que salga alguien. Ahora, indudablemente, la mayor presión
recaía sobre quién? Sobre Saúl, sobre el rey. ¿Por qué? Porque el rey estaba obligado a por lo menos una de dos cosas: escoger la persona, ¿cierto? Escoger la persona, que seguramente la familia de esa persona no se le iba a perdonar nunca. ¿Y usted por qué escogió a mi hijo? ¿Cierto? Y usted no sé qué es y lo otro. Entonces él tenía que mirar a quién escojo. O en el peor de los casos, ¿qué? Ir él. Y de por sí que era el tipo más grande del pueblo, el superhéroe de la nación. Hasta ese momento era Saúl. Es muy interesante, vea. Todos veían en Goliat una amenaza, pero en su compañero de al lado un candidato. O sea, allá está el que vamos a enfrentar. Uy, usted tiene una pinta como para eso, hermano. ¿Sí? O sea, allá una amenaza y aquí un candidato. Nadie se veía a sí mismo como un candidato. Nadie decía, oiga, ¿por qué no yo? ¿Cierto? ¿Por qué no yo? Todo el mundo veía al otro como un posible contendor. Ahora, un guerrero en Israel pensar en que él fuera el elegido no era una designación alentadora, era la más terrible de las pesadillas. Yo creo que durante esos 40 días no solo el grito del gigante los atormentaba, sino la posibilidad siquiera de soñar: ¿qué tal me escojan a mí? Y el texto no nos dice exactamente cómo se enteró Saúl de los comentarios de David, pero debió ser fácil, y les voy a explicar por qué. Durante 40 días el pueblo estuvo asustado, temeroso, nadie hablaba nada, y lo vieron, ay, ahí viene otra vez, y era como ese especie de murmullo que suscitaba el miedo de ver a ese tipo al frente, y de pronto aparece un muchacho y que le está preguntando a todo el mundo: ¿y cómo así? ¿Y por qué no había dicho nada? ¿Y qué es lo que van a dar? Y no sé qué, y esto. Ese alboroto fácilmente llegó a oídos de Saúl. Hay por ahí un muchacho que está cuestionando por qué le permiten al filisteo ese provocar a los ejércitos de Dios. Y yo pienso que Saúl, al enterarse, como que debió sentir alivio. Ay, por fin como que uno se va a atrever a ir, ¿cierto? Ay, porque Saúl sabía que esta situación no se podía prolongar indefinidamente. Él tenía que elegir a uno, o debía ir él personalmente. Entonces seguramente alguien llega a su tienda y le dice: Señor, hay un muchacho por ahí indignado con los discursos de Goliat. Parece que está dispuesto a enfrentársele. Y Saúl me dice: tráiganlo de una, ¿cierto? Y vea, yo creo que cuando el rey vio entrar a David por la puerta de su tienda, yo creo que la decepción debió ser terrible. Entra alguien sin ninguna prenda militar, venía con su atuendo pastoril, ¿cierto? No tenía ningún arma, con los rasgos de una juventud recién estrenada. Y la decepción debió ser automática. Vea, y el texto nos lo deja ver. La decepción de Saúl debió ser tan notoria en su rostro que sin que Saúl pronunciara una sola palabra, David se la pilló. Por favor, mire otra vez el verso 32. Mire otra vez el verso 32. Y dijo David a Saúl. Saúl no le ha dicho nada. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él.
tu siervo irá y peleará contra el filisteo. O sea, como que cuando David entra, Saúl estaba todo emocionado. Uy, por ahí viene uno que va a pelear. Y entra David y dice, ese es. Y entonces David le dice, mire, no desmaye el corazón de tu siervo a causa de ese filisteo. Tu siervo irá y peleará. O sea, David no viene a hablarle de una revuelta grupal. No, David viene a decirle, yo asumí individualmente el compromiso de enfrentar el gigante. Y este es el punto que quiero enfatizar aquí. Es el momento de individualizar nuestros compromisos frente a las amenazas que están delante de nosotros. David le dice, mire, yo no he venido a hacerlos sentir mal a ustedes. Yo no he venido a cuestionarlos porque están atemorizados. Yo he venido a decirles que yo voy a ir. Porque nosotros a veces tenemos esa tendencia. Ay, este no hace. Ay, mira, ella no sé qué. Este no. Y tenemos la destreza para señalar a todo el mundo. Pero tú no estás para señalar. Tú estás para asumir tu compromiso, tu desafío. Y creo que esta es una lección bastante relevante para nosotros hoy. Porque es muy interesante, mira. Mientras el enemigo plantea una confrontación personal, nosotros nos la pasamos evadiendo los desafíos individuales. El enemigo plantea una confrontación personal y nosotros vivimos evadiendo el compromiso individual. ¿Ha escuchado usted expresiones como esta? Es que allá en la iglesia no oran. ¿Ves? Es que allá en la iglesia nadie evangeliza. Es que allá en la iglesia no hacen esto. Cada vez que tú escuchas o declaras expresiones como estas, es una expresión que está señalando a otro, pero que está evadiendo tu propio compromiso. Por eso te decía hace un momento, todo el mundo que veía a Goliat veía en su compañero un posible contendor. Uy, hermano, usted tiene pinta, ¿sí? Es que allá no. Asume tu compromiso. Si tú sientes que no oran lo suficiente, ora. Si tú sientes que estás en un colectivo donde no evangelizan, evangeliza. Háblale a otros. Asume el compromiso personal, el desafío personal de ir. Ay, es que estos jóvenes de hoy viven todo el tiempo pegados de las redes sociales y esto. Pero tú cada 10 minutos estás publicando algo. Tiene que ser que estás también pegado ahí como el asunto. Asume el compromiso personal. Esa no es una conducta que edifica a nadie, pero yo voy a asumir el compromiso. Porque vuelvo y te repito, esto es muy fácil. El asunto es así. Por eso David dice, vea, relájense, yo voy a ir. Ese grandulón que está allá, ese es mío. Yo iré. Y claro, no estoy negando la dimensión corporativa del cuerpo. Sí, somos un cuerpo. Nos apoyamos en oración. Pero vuelvo y repito. A ver, te voy a poner un ejemplo así extremo como para que poder si tú tienes problemas con la administración del dinero, podemos aquí todos en la iglesia orar, hacer cadena de oración, darle vueltas a tu casa, pararnos sobre tu billetera y pisarla y todo lo demás, pero mientras no asumas el compromiso de tener principios del reino para el manejo de tu economía, nunca vas a salir de ahí. Tiene que ser, tienes que individualizar tu compromiso. Todos podemos apoyarte en oración, respaldarte con eso,
pero eres tú quien tiene que tomar. Si tienes que tomar un curso de manejo de finanzas, si tienes que de pronto aprender a hacer un presupuesto, qué sé yo, cualquiera de esas cosas sencillas, pero tienes que empezar a hacerlo. Tienes que empezar a hacerlo. Porque no puedes seguir diciendo, bueno, oren por mí, que es que no sé qué se me hace la plata. Yo no sé qué se me hace la plata, es terrible. No. Tienes que asumir ese compromiso. Y otra vez, como cuerpo, estamos para apoyarnos, para respaldarnos. Pero hay decisiones que cada uno de nosotros debe tomar. Yo puedo buscar un grupo de personas que respalden. Es que tenemos una crisis en mi matrimonio y yo quiero que me ayuden, que oren por nosotros y esto y lo otro. Pero resulta que es que tú agredes verbal y hasta físicamente a tu esposa. Entonces, mientras yo siga agrediendo a mi esposa, no importa cuántos oren por mí, yo tengo que asumir que esa es una conducta que está afectando nuestra relación y que deshonra el nombre de Dios y el propósito para el matrimonio. No, es que yo me lleno de ira y yo no sé controlar eso. Ese es un buen pretexto. Pero ese era un buen pretexto cuando tú estabas allá. Pero ahora que estás acá, ahora que has sido trasladado al reino, hay un rey que tiene el poder incluso para transformar tu carácter. Y si tú no asumes el compromiso de depender de él para que eso suceda, vas a seguir lleno de pretextos toda la vida. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Hay decisiones que yo debo tomar en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi tiempo, en cuanto a mi mayordomía, en cuanto a cortar con relaciones contaminantes, en cuanto a comenzar una comunión con el Señor. Ay, pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Yo lo escucho predicar a ustedes como si me hablaran en chino. Perdón, ¿cuánto tiempo en la semana lees la Biblia? No, yo cuando lo escucho a usted. Pues así no haces. O sea, si tú no asumes el compromiso de estudiar la palabra, pues los ojos de tu entendimiento no van a ser alumbrados para que la entiendas. Es mi compromiso el que yo debo asumir. A veces pasa mucho que alguien sueña algo, que el Señor lo está desafiando, por ejemplo, a que lo está moviendo, inquietando a que ayude a personas necesitadas de su barrio. Pastor, tuve un sueño. El Señor me mostró para ayudar a las personas necesitadas. A ver si usted organiza entonces aquí a unos hermanos que reúnan algo para que vayan al barrio y... No, escúchame. No sé si a mí el Señor no me puso ese sueño. Yo puedo orar por ti y es más, puedo hasta apoyarte, de pronto acompañarte, sí. Pero como que recibimos ese tipo de cosas y queremos que vaya otro y lo haga. No, asume el llamado individual que Dios te está haciendo. Y mira, es muy interesante porque cuando el Señor se dirige a sus seguidores, hay una expresión que por muchos años me costó trabajo como asimilar, como entender. Allá a la altura del capítulo 9 de Lucas, en ese proceso donde está hablándole de cómo asumir el desafío de seguirle, a la altura del verso 23, él dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome ¿qué? No los oigo. ¿Tome qué? Su cruz y sígame. Yo siempre pensaba, bueno, ¿esto a qué se refiere? ¿Cierto? Porque si uno piensa en la cruz del Señor sí, pero aquí no, aquí está hablando de si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, casi siempre la gente interpreta este pasaje con relación al Calvario. Pero recuerden que el Señor está diciendo esto antes de ir a la cruz. La gran mayoría de sus oyentes ni siquiera sabe que Él va a ir a la cruz. Pero la gente entiende cuando les está hablando de cruz. Y les voy a explicar rápidamente. La idea es, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que debe hacer? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. O sea, todos en Israel están tratando de preservarse a sí mismos.
Yo no voy a pelear con ese tipo, ni loco que estuviera. Vaya usted, hermano. O sea, ¿cuál es el sentimiento generalizado en Israel, además del miedo? Pues el instinto de preservación. No, yo no estoy loco para ir a pelear con ese tipo de 3 metros. No, oiga. O sea, todo el mundo está evadiendo. No. La primera cosa es que te niegues a ti mismo. Eso no tiene que ver contigo. Niégate a ti mismo. Pero toma tu cruz. Escucha. La cruz. Cuando alguien salía por ahí con una cruz al hombro, la gente no pensaba que iba a ser una enredadera para sembrar matas. Todo el mundo que veía a alguien con una cruz al hombro es porque sabía que iba a morir, que había sido sentenciado y que ahora estaba casi que gritándole a la gente que he asumido, que por razón de lo que hice, ahora voy a ir a morir. Voy a ir a morir. Tome cada uno su cruz cada día y sígame. Si te negaste a ti mismo, si moriste a ti mismo, ahora con la cruz a cuestas sigue al Señor. Tú, tome cada uno la cruz de quién. De cada uno, la de él. La de él. O sea, cuando yo estoy frente a algún desafío, cuando yo estoy frente a algún reto, cuando yo estoy frente a alguna amenaza, lo que Dios está esperando, vuelvo y repito, pueden haber personas a mi alrededor alentándome, orando, intercediendo, pero lo que Dios está esperando es que yo asuma un desafío individual. Y mira, este es un desafío para todos. Esta es una demanda que espera una respuesta individual. Hay relaciones que tú debes cortar, que sabes que ofenden la santidad de Dios. Hay acciones que tú debes parar. Hay conversaciones que no debes continuar. Hay lugares a donde sabes que no debes ir. Hay cosas que debes asumir. Tu tiempo de oración, tu tiempo de estudio bíblico, tu tiempo de intimidad con el Señor. Pero otra vez, yo debo individualizar mi compromiso. El estudio bíblico, la exposición de la palabra, la evangelización, la oración, la intercesión, la ayuda a los necesitados. Siempre estamos hablando de que es que el gobierno no ayuda, es que... Escucha. De pronto tú no poseas los recursos como para aliviar el hambre de un hogar, pero sí posees los dones, la gracia y el favor de Dios para aliviar su necesidad espiritual. Y ayudar al necesitado no es simplemente ir a poner un mercado en la puerta de su casa. Aunque yo creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Aunque no sea un mercado completo, puede ser una libra de arroz. Pero todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero siempre decimos, es que no ayudan a los necesitados, aquí el gobierno no ayuda. No, deja de estar señalando al gobierno, que a la iglesia, que a esto, que al otro. No, frente a esa necesidad, ¿yo qué voy a hacer? Siempre escucharás voces que te dicen que no puedes. Siempre escucharás voces que te dicen, es que tú lo has intentado varias veces, eso no te funciona, ya ríndete. Tú has fracasado en múltiples ocasiones. Este es el momento de levantar tu voz y decir, tu siervo irá, Señor. Tu siervo lo hará. Tu siervo asumirá el compromiso. Yo voy a enfrentar de una vez por todas la amenaza de las tinieblas. Esa opresión que me mantiene temeroso. Esa situación que no me deja vivir la abundancia del Señor. Otra vez, son decisiones que yo debo tomar. Yo debo asumir ese desafío. Entonces,
individualiza tu compromiso. Asume tu compromiso individual. Y les hablé de un par de aspectos hoy. El segundo, esto me fascina. No pude escribirlo de una forma más breve, pero dice algo más o menos así: incrementa tus habilidades para la confrontación. ¿Cómo? Ejercítate. Ejercítate. Si yo quiero tener cierta habilidad, necesito ejercitarme, ¿no? Hace más de año y medio que no salíamos a jugar aquí con un grupo de varones aquí de la iglesia, y hace como un par de semanas atrás volvimos a hacerlo. Y ahí uno entiende la falta de ejercicio, cómo es de catastrófica. No era un partido de fútbol, era todo un desfile de lástima. Eso era realmente un espectáculo de esos lamentables. Todos ahí después de varios meses sin, bueno, algunos más lamentables que otros, pero el ejercicio es clave. Para desarrollar habilidades, el ejercicio es clave. Y si yo voy a desarrollar habilidades en cuanto a la confrontación, yo necesito mantenerme ejercitado. Por eso este punto lo he llamado así: incrementa tus habilidades para la confrontación. Porque es que el enemigo anda todo el tiempo en forma sigilosa, como león rugiente ahí, todo el tiempo mirando, buscando a ver cómo hacernos caer. Él está todo el tiempo ahí. Yo no puedo darme el lujo de mantenerme con el mensaje de WhatsApp de 2 minutos que me llega cada día. No, yo tengo que incrementar mis habilidades para la confrontación. Mira por favor el verso 33. Observa lo que sucede ahí. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Nota, Saúl le plantea el contraste. Mientras tú no tienes pinta de nada. Ese hombre que está allá, ese tipo se nota que desde muy niño está en esas. David respondió a Saúl, verso 34: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó el andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en la mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso sobre el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Por favor, note este diálogo tan espectacular que surge entre este muchacho y su rey. David convence a Saúl de que su deseo de enfrentar al gigante no es un asunto de falta de cordura. Yo creo que Saúl miraba a David así como de reojo y preguntaba a sus criados: venga, ¿y
este muchacho sí está bien. ¿No será que tiene por ahí un problema así como? ¿Será? Pero David lo convence de que no. Es más, David le cuenta algunas de las cosas que ya ha hecho. Aunque su apariencia no impresionaba a nadie, este jovencito tenía un historial bastante llamativo. Había enfrentado peligros, leones, osos. O sea que ese muchacho que están viendo ahí, por lo menos miedo no le tiene a nadie. Ya ha enfrentado cosas más grandes. O sea, ¿qué es lo que David está tratando de decirle a Saúl? Yo he desarrollado algunas habilidades para enfrentar ciertas amenazas. Ahora, gigantes como esos sí no he enfrentado, porque es que yo soy pastor de ovejas. Las amenazas que yo he enfrentado es en mi asignación laboral. Ahí donde yo trabajo, yo he tenido que enfrentar con leones, con osos y algunas otras cositas. Ahí, entonces, pues gigantes de estos sí no me han salido. Pero Ahora, nota. David lo que le está diciendo es: yo he realizado mi labor responsable. Esa labor aparentemente insignificante, pero los peligros que me han salido, yo los he sorteado. David no ha estado en el ejército. Pero es curioso. ¿Usted recuerda una de las 7 cosas que dijo el criado de Saúl cuando recomendó a David? Que era hermoso, Jehová estaba con él. Fueron 7 cosas. Mencionó una muy particular: hombre de guerra. Un muchacho que cuida ovejas. Hombre de guerra. O sea, parece que las historias de lo del león y del oso ya habían como que circulado. Porque una de las cosas que dice: este tipo no ha estado en el ejército. Sin embargo, cuando hablan de él, dicen: y es un hombre de guerra. Es un hombre de guerra. Ahora, cuando David estuvo con Saúl, David llegó a ser hasta paje de armas. A estas alturas probablemente David no es tan diestro para el manejo de las armas convencionales. Ahora, un paje de armas, para aclarar, era el que le cargaba las armas al otro. No era el que también era, no. Era simplemente eso. O sea que David probablemente no tenía destreza en el manejo de la espada, de la lanza, del escudo. No. Lo más que había hecho era cargarlos. Sí, era todo lo que había hecho. David no era experto en las armas convencionales, pero sí en las no convencionales. Y hermano, convencionales o no convencionales, armas al fin y al cabo. Armas al fin y al cabo. Arrojar una piedra con una honda artesanal, le cuento una cosa, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Aquí sí toca decir, como esos programas de televisión: no lo haga en casa, por favor. No lo vaya a hacer en casa. Pero, bueno, yo crecí de niño en un espacio bastante grande donde podíamos hacer estas cosas y lo intentamos varias veces. No es tan fácil arrojar una piedra. Usted la puede coger, la engancha ahí y empieza a darle vueltas. Vaya a saber para dónde sale. Después de que usted suelta el cordoncito que no enrolla el dedo, esa piedra sale para donde, o sea, desarrollar la destreza de que salga para donde usted quiere, eso no es tan sencillo. O sea, David es experto en el manejo de armas no convencionales. Pero escúcheme, experto al fin y al cabo. Yo les pregunto, ¿era la primera vez que David cogía una honda para tirar una piedra? No, indiscutiblemente. Si el tipo cogió la onda es porque él sabía que en eso era experto. Y para alcanzar esa experticia debió haber practicado muchas veces. Debió haber entrenado muchas veces. Vean, a David le montan todo eso.
no es capaz casi ni de caminar. Es que usted solo imagínenselo. Saúl es el tipo más grande del pueblo y le ponen la armadura de él. El casco de él, bien cabezón, debía ser ese tipo. Y el padre David, yo creo que era con la espada. Él era experto en el manejo de la honda y en el cayado. Ese que usaba para traer las ovejas, para espantar los animales que quizás le querían hacer daño. Y aquí viene lo que quiero que captures en tu corazón. De acuerdo a su asignación presente, ¿qué era David en ese momento? Pastor de ovejas. David había adquirido una destreza por la práctica, por el ejercicio. Por eso manejaba a la perfección el cayado, por eso manejaba a la perfección esto de la honda para tirar piedras, porque le servía en ese momento. Era natural que no tuviera destreza para manejar la espada, o la lanza, o el escudo. Pero hubiese sido inconcebible que David no supiera manejar un cayado. En ese momento de su vida, que David saliera con, y este palo que tiene esa punta torcida, ¿como para qué es? No, era inconcebible que David no supiera manejar un cayado. Y yo no sé si lo de Saúl fue algo que surgió por su instinto protector o por su sensación de culpa. Pero Saúl hasta lo vistió con la armadura de él, ¿no? Porque el texto dice que lo vistió y lo cogió y le amarró todas esas cosas y le puso el casco, le dio la espada y todo esto. Pero colocar sobre la humanidad de este muchacho todos esos elementos de protección propios de un guerrero, poner en su mano la espada, y David no pudo casi ni andar. Y la dificultad finalmente, y echó afuera todo ese blindaje, fue una sola. La razón fue muy simple. ¿Cuál? Nunca lo practiqué. Yo nunca lo practiqué. Ayúdeme con esto. Y los que están en casa también. ¿Ustedes creen que David hubiese podido tomarse unos días para practicar? Sí, cierto. De pronto dice, bueno, yo nunca he practicado esto. Pero un tipo de estos tan hábil se toma unos días con la espada y esto, y hubiera practicado, y al cabo de unos días hubiera desarrollado habilidad para pelear con lanza y espada. ¿Cuál hubiera sido el problema? ¿Cómo? O mejor, ¿qué problemas hubieran podido surgir? Porque aquí estamos medio especulando, ¿cierto? ¿Qué problemas hubieran podido surgir? Si David pasa varios días practicando, durante esos días hubiera escuchado el mensaje que adormeció a todo el ejército. Durante esos días, probablemente el discurso de de Goliat, hubiera terminado también afectando su corazón. David estaba ahí porque había asumido un compromiso individual y era en ese momento. Entonces decide asumir el desafío presente. ¿Con qué? Con lo que había practicado. Se despoja de la armadura, suelta la espada, busca unas piedras, toma en su mano el cayado, se tercea entre los dedos la honda y arranca. ¿Con qué? Eso es ridículo. Pero eso es lo que él ha practicado. Escúcheme esto. David no es tan diestro como Goliat para el manejo de ciertas armas, pero sí es muy hábil en lo que había practicado. Cuando David enfrenta al gigante, Dios le da la victoria. Por favor, quizás esto es lo más importante en este punto, ojo.
Cuando David enfrenta al gigante, Dios le da la victoria en lo que él se ha ejercitado. En lo que él se ha ejercitado. La decisión de enfrentar a su enemigo, la habilidad en el manejo de la onda, la escogencia de la piedra correcta y su puntería fueron las cosas que él aportó. Nota, él no cogió cualquier piedra, las escogió. Piedras lisas, redondas, que pudieran moverse dentro de la cobertura y pudieran salir fácilmente. O sea, él sabía qué piedras escoger, ¿cierto? Él tomó la decisión. La práctica que él tenía, más la dirección de Dios, la fusión de estos dos elementos, la gracia de Dios en ese momento, precipitó la victoria. Dios le dio la victoria ¿en qué? En lo que él se había ejercitado. Pero ojo con lo que quiero cerrar esto. Ojo. Uno mira extasiado el relato de cómo este muchacho con una piedra tumbó a semejante gigantón y se le olvida algo que es muy elemental. Goliat fue el único enemigo que David derribó con una piedra. No más. El único enemigo que David derribó con una piedra fue a Goliat. David no continuó el resto de su vida peleando con piedras y palos. ¿Sí me hago entender con lo que quiero decirle? David siguió ejercitándose en otras cosas. Este hombre se convirtió en uno de los más hábiles guerreros en Israel. Se ejercitó en la espada, en la lanza, se ejercitó en las saetas, en el arco, se ejercitó en el escudo. Y una de las cosas que adornó el reinado de David es que él era el primero de los valientes de Israel. Ese día, lo único que en lo que David se había ejercitado era en tirar piedras con una honda y en manejar a la perfección el cayado. Pero escúchame, David no se quedó con eso. No sé si estás capturando lo que quiero dejar en tu corazón. Hay cosas que tú tienes hoy y Dios te va a dar la victoria con lo que hoy tienes. Dios te va a dar la victoria con los recursos de la gracia que hoy manejas. Pero es inconcebible que a la vuelta de un tiempo tú sigas con el versículo de tu oración de fe. No, es que yo casi no sé de la Biblia. Sí, está bien, no importa. Escúchame esto. Si no sabes mucho de la Biblia, obedece lo que sabes. Y sigue ejercitándote. Porque hoy Dios te da la victoria con la obediencia a eso poquito que sabes. Pero a la vuelta de unas semanas es inconcebible que no te hayas ejercitado en el manejo de la escritura para que las confrontaciones futuras encuentren a un guerrero que no solo sabe tirar piedras, porque si toca tirar piedra, tiramos piedra, pero que ahora es un hábil guerrero con la espada, con la lanza, con el arco, con el escudo, con todas las armas convencionales. David incrementó sus habilidades para la guerra en un ejercicio constante. Y esta es la lección del Señor para nosotros hoy. Repito, hoy Dios te va a dar la victoria con las destrezas que tienes, que has aprendido. Pero el desafío de la palabra hoy es a incrementar nuestras habilidades para la confrontación. Nunca irás más allá de lo que entiendas. Ojo, tú no necesitas entender lo que Dios hace para recibirlo por gracia, pero sí necesitas entender su propósito para avanzar en él. Yo no entiendo qué pasó, pero Dios me transformó. Sí, probablemente te va a costar trabajo entenderlo.
Pero para seguir avanzando en el propósito de Dios, necesitas comenzar a ampliar las fronteras de tu entendimiento. Yo no puedo excusarme toda la vida detrás de la ignorancia de la palabra. No, es que yo casi no sé vivir allá como el pastor, como el líder como el hermano No, 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 no. Es que el desafío de ejercitarte es diario. Yo no puedo seguir excusándome toda la vida porque se me salen expresiones insensatas. Sí, es que yo en el pasado era una persona muy explosiva y a mí se me salían frases así. Pero es que yo veo que todo el tiempo se te vienen saliendo otra vez. No, es que en mi familia somos así. No. Es que el poder de la sangre de Cristo y el espíritu de la palabra, si no tiene el poder para transformarte, entonces no ha sucedido nada en tu vida, no te estás ejercitando en ello. Hay cosas que yo comienzo a detectar en mi humanidad, que a veces soy muy pronto para hablar, que a veces reacciono de cierta forma. Entonces yo comienzo a ejercitarme, a poner bajo el control del Espíritu ese impulso que no he podido contener, porque en mi fuerza no puedo hacerlo, pero comienzo a ejercitarme en mi dependencia del Espíritu, para que en un momento en que me encuentre con una confrontación de esa naturaleza, yo pueda salir victorioso. ¿Por qué? Porque me ejercité. ¿Sí me van a entender? Pero otra vez, es que yo soy de carácter fuerte. No, sí, tú eres de carácter fuerte. Pero ¿no crees que es más fuerte el poder del Espíritu Santo para formar en ti el carácter de Cristo? ¿O tu carácter es más fuerte que el de Él? A eso me refiero. Sí, yo no lo puedo controlar, pero ejercítate. Ejercítate en esos momentos de depender del Señor. Yo no puedo seguir orando en forma egoísta, sin entendimiento. No, porque es que así fue, eso es todo lo que... No, sí, está bien. Recuerda el ejemplo que te puse hace unos días atrás. Pablo llega a Éfeso y les pregunta, ¿ustedes recibieron ya el don del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo? Ellos dicen, no, solo el de Juan. Nota, Pablo no los regaña. ¿Qué hace Pablo? Los lleva a otro nivel. Los ejercita ahora, les ministra el bautismo del Espíritu. Hay cosas, hay formas de orar que hasta hoy... pero yo en mi entendimiento de la palabra voy comenzando a orar de otra forma. Mis oraciones no son clamores egoístas. Señor, dame, Señor, renuévame, Señor, hazme esto, Señor, llévame acá, Señor, provéeme esto. No, esa no es una oración. Otra vez, es una oración para aquel que está ahí desarrollando sus primeros pasos de dependencia. Pero cuando yo comienzo a ejercitarme en el conocimiento de la Escritura, comienzo a entender el propósito de la oración y las dimensiones de la gracia que me abren esta posibilidad de comunión. Aquí en casa hace un tiempo atrás empezamos a mirar los cánticos y al principio hubo resistencia de muchos de nosotros. Pero ¿cómo así? Esos cánticos fueron la bendición para las generaciones del pasado. Sí, pero a veces esos cánticos declaran cosas que no están de acuerdo con la verdad presente de la Escritura. Sí, pero mis padres en el pasado se nutrieron con eso. Sí. Otra vez, los de Éfeso vivían su comunión con Dios en el bautismo de Juan. Pero Pedro llega y lo lleva a otro nivel. Esa fe que cultivaron nuestros padres, Dios nos permite ahora tener un nuevo entendimiento. La generación del Antiguo Testamento nutrió su comunión con Dios sobre la ley. Pero cuando vino el cumplimiento de la promesa, ya nosotros no, pero la ley fue la que sostuvo al pueblo. No, yo tengo que ejercitarme ahora en el nuevo pacto en el que opero. Hermanos, el desafío hoy es a un ejercicio permanente de la práctica de las disciplinas espirituales. Es muy interesante. Por allá después lo lee en casa.
En primera de Timoteo 4, cuando Pablo le habla a Timoteo de ser un buen ministro de Jesucristo, usa expresiones como estas: mantente nutrido en la sana doctrina, desecha lo que no te conviene, ejercítate en la piedad, sé ejemplo a los creyentes, ocúpate de la enseñanza, ocúpate de la exhortación, no descuides el don que hay en ti. Puras expresiones de ejercicio, ejercicio, ejercicio. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta, en su segunda carta, perdón, en el capítulo 1, a la altura del verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, ¿qué? ¿Qué dice? Añadida a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, al amor fraternal, al afecto fraternal, amor. O sea, sí, tú tienes esto ya, gloria a Dios, pero ejercítate. ¿Para qué? Para que a eso le añadas, vuelvo y te repito, David derrotó a Goliat con una piedra porque es que no sabía manejar espada, ni lanza, ni flechas. Pero tenlo por seguro, que si hubiera tenido habilidad en el manejo de esas armas, pues no lo hubiera enfrentado con una piedra. Dios te va a dar la victoria con lo que estás ejercitado hoy. Pero los desafíos de confrontación todos los días van a ser diferentes. Todos los días van a ser diferentes. Ejercítate, ejercítate. Esa habilidad de tirar piedras con precisión. A eso David le añadió el manejo de la espada. A eso le añadió el manejo de la lanza. A eso le añadió el manejo de las saetas. A eso le añadió estrategia militar. Y por eso en el reinado de David, Israel alcanzó su más grande extensión. Una persona que todo el tiempo se ejercitó ampliando sus habilidades de confrontación. Perdona que sea tan insistente en esto. Yo no puedo quedarme con el versículo de mi oración de fe. Yo no puedo quedarme con la repetición del Padre Nuestro todos los días. Hay creyentes que a estas alturas todos los días salen de la casa repitiendo el Padre Nuestro. Por favor. O sea, sí, en un momento determinado aprendiste una oración de memoria y la repetiste, pero cuando tú empiezas a entender que tú tienes una comunión personal con Dios, tú no nutres tu relación con vanas repeticiones. Yo necesito ejercitarme en el conocimiento de Cristo. No es un conocimiento doctrinal, es el conocimiento de una persona. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo allá en la primera carta, capítulo 2, verso 4, dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué? Primera de Timoteo 2, 4. ¿Y qué? Que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué? ¿Conoce el texto o no? Y vengan al conocimiento de la verdad. Yo he dicho esto en muchas ocasiones. Nosotros nos quedamos con el complejo de salvación. Yo soy salvo. Ya. No. Escúchame. Quedamos satisfechos con la salvación. Pero la salvación es solamente la cuota inicial, el anticipo, la llave que me da acceso al conocimiento de la verdad. Y la verdad no es un conjunto de doctrinas, la verdad es una persona, Cristo. David, además de la destreza con la honda, se había ejercitado en la intimidad con Dios. Y escúchame esto: lo que Dios hizo en mí a través de Cristo es completo, pero yo no tengo el conocimiento pleno. ¿Ves la diferencia? Lo que Dios hizo ya es completo, pero yo no tengo el conocimiento pleno. Por eso me ejercito todos los días para que mi entendimiento se ensanche y pueda acceder a todo lo que Dios en Cristo ya hizo. Y ir caminando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Cierra tus ojos un momento. Dos palabras muy puntuales hoy. O mejor, dos desafíos muy concretos. Individualiza tu compromiso. Asume personalmente, individualmente tu compromiso con lo que Dios te ha dado. Tú puedes poner a todo el mundo a orar para que Dios te dé un trabajo. Pero si no asumes el compromiso de salir a buscarlo, difícilmente. Tú puedes poner a todo el mundo a orar para que ciertas conductas sean quitadas de tu corazón y de tu mente, pero si no asumes el compromiso de cortarlas, Dios le dio la victoria a quien decidió ir. Tu siervo irá, y la victoria fue de él. Pero el otro compromiso hoy es: asume el desafío permanente de crecer, de ejercitarte. Ejercítate en dominio propio. Ejercítate en cerrar tus labios cuando sientes el impulso de abrirlos de pronto para ofender a alguien. Ejercítate en mirar hacia donde te conviene, no a lo que no te conviene. Ejercítate en la sujeción a la autoridad, en el respeto, en la atención a tu cónyuge, en perdonar. Pero también en la lectura, en la meditación de la palabra, en la oración, en la ayuda a los necesitados. Ejercítate. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por el desafío para nosotros a través de ella. A veces nos hemos ejercitado en señalar a otros. A veces nos hemos ejercitado en el arte de motivar a los demás. Animémonos y vayan. Pero llegó el momento de asumir individualmente mi compromiso en el reino y en forma consciente, diligente, ejercitarme en el crecimiento personal, porque no sé qué confrontación voy a tener mañana. Dios me da la victoria hoy con aquello en lo que he desarrollado habilidad, pero probablemente mañana necesitaré otra habilidad especial y Dios te la puede dar con el ejercicio. Hoy, Señor, renunciamos a todas esas excusas de nuestro carácter, nuestro trasfondo, nuestra familia, la región del país. Es que los santanderianos son así, es que los colombianos somos así, como relajados, como no. Somos hijos de reino, somos hijos de Dios. Ejercítate para que tu vida se llene de todo aquello que te permitirá ser victorioso. No importa la amenaza que enfrentes. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Permítenos por el Espíritu responder a esta palabra y permitir que completes por su obra perfecta en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.